Bueno, estudiantes, ahora nos toca ver diodo Zener. ¿Ya? Nosotros ya hemos aprendido cómo funciona un diodo convencional, un diodo normal, ¿no? Digamos así, ¿no? Tenemos el diodo, ¿ya? Entonces, cuando pasa una corriente en el mismo sentido, que sea la corriente que pasa por el diodo sea mayor a cero, ese diodo conduce. Y cuando conduce, lo ponemos como un corto, porque ya el diodo es como que ya, estoy diciendo como que conduce. Y para vencer la zona de deflexión que habíamos hablado en la primera clase, tenemos que decir que hay una caída de voltaje de 0.7 voltios si es de silicio y 0.3 voltios si es de germanio, ¿no? Eso ya está claro. Ahora, cuando conduce. Vamos a ponerle aquí, conduce. Cuando no conduce, sabemos que se comporta como un circuito abierto. Cuando la corriente del diodo, en este caso, cuando demostramos matemáticamente que la corriente del diodo es menor, a ver, vamos poniéndolo mejor así, no queremos confundir. Está el diodo, ¿no? ¿Dónde es el diodo? Ahí, el diodo. Cuando demostramos que la corriente del diodo es menor a cero, menor o igual a cero, nosotros cambiamos ese diodo por un circuito abierto, ¿no? Y cuando ya tenemos el circuito abierto, ya no hay duda que la corriente aquí es cero. Listo, matemáticamente sacamos que la corriente es menos 3,2 miliamperios. Ah, entonces como nos salió negativo, lo abrimos y ya de ahí para adelante ya asumimos que la corriente es cero, que no pasa corriente ahí porque el circuito está abierto. Listo, eso es lo que demostramos, ¿no? Esto es la demostración. Y gracias a la demostración, lo pasamos a esto de aquí. En el primer caso, asumimos que conduce, esta es la demostración, demostramos matemáticamente que sí está conduciendo, a pesar que hay una caída, ¿no? Y entonces ya nuestro circuito nos queda así, ¿no? Una caída de voltaje, o sea, un corto, o sea, una línea que está conduciendo con una caída de voltaje de 0.7. Listo, eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Que los hemos hecho con un diodo, después los hemos hecho con 2 diodos, con 3 diodos en la misma malla y así sucesivamente, ¿no? Los 3 diodos empezamos demostrando, todos siempre empezamos asumiendo que los 3 estaban encendidos, ¿no? Cuando vemos los 3 diodos. Luego vamos viendo qué va sucediendo, ¿no? Ah, que en realidad no estaba prendido el diodo 3, solamente el 1 y el 2. Perfecto. Ahora vamos a asumir que el diodo 1 y 2 están encendidos y lo vamos a demostrar. Y cuando comenzamos a demostrar nos damos cuenta que el diodo 1 tampoco estaba encendido. Entonces nos quedamos con el diodo 2. Y volvemos a demostrar que ese diodo 2 está encendido. Ah, sí, verdad, sí estaba encendido. Y ahí nos quedamos con esa malla donde solamente el diodo 2 estaba encendido. Listo. Ahora vamos, el Zener. Cuando el Zener conduce, primero vamos a poner el símbolo del Zener. El Zener es igualito al diodo normal, solo que tiene una línea aquí, en este sentido. ¿Ya? Esa es la magnitud del diodo Zener. Lo dibujo de costado, te dibujo un diodo normal y con las líneas así, ¿no?
Es como una Z media deformada, ¿no? Para que se lo aprendan, ¿no? Es una diodocena, tiene una especie de Z media deformada ahí. Ese es el diodo Zener. Entonces, el diodo Zener cuando conduce es igual que un diodo normal. Cuando conduce se comporta igual que un diodo normal. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene que demostrar que la corriente del diodo es mayor a cero, y cuando usted demuestra eso, usted va a tener la parte que conduce y su caída de voltaje, así mismo, ¿no? De 0.7 o de 0.3, si es de silicio o si es de germanio. Listo. La parte que conduce está igual. Ahora, cuando el diodo Zener no conduce, su diodo Zener cuando el diodo Zener no conduce es porque usted tuvo que demostrar, matemáticamente le salió que la corriente del diodo es menor o igual que cero. Puede ser que esto es la demo, ¿no? La demostración, ¿no? Matemática. También usted hace su demostración matemática y encuentra que la corriente es menor que cero. Y entonces este diodo, en vez de quedarse como circuito abierto, va a ser una fuente. Más, menos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que la corriente de diodo sea menor a cero? Ya, nosotros sabemos, esto que voy a decir es bien obvio, pero para que quede claro, ¿no? Vamos a suponer que aquí tienes un poco de elementos, qué sé yo, conectados. Y a ti te dicen que la corriente que pasa por aquí es igual a menos 3 miliamperios. Lógicamente tú entiendes que el mismo circuito, si yo dibujara una corriente en el sentido contrario, la pregunta sería, ¿cuánto vale esta corriente? Esta corriente vale 3 miliamperios positivo, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Si te están pidiendo la corriente en el sentido contrario, le cambias el signo, ¿no? Ya. Entonces, al decir que la corriente, en la demostración, al decir que la corriente es menor a cero, al decir que esta corriente ID, está así, es menor que cero, ¿ya? Al igual que en este sentido, ¿no? La corriente estaba definida así, ¿no? Al decir que es menor que cero, lo que estás diciendo es que hay una corriente positiva que está en el sentido, en este sentido, ¿no? Y esta corriente va a ser un número cualquiera, ¿no? Pero va a ser positivo, ¿ya? Eso estamos diciendo cuando la corriente es menor que cero, que este de aquí, la corriente va a ser un número positivo. Y al pasarle al seno de sentido una corriente positiva en este sentido, al demostrarla, el seno se comporta como una fuente, ¿ya? O va a mantener el voltaje fijo ahí. ¿Dependiendo de qué? El valor de seno, hay senos que son de 5 voltios, hay senos que son de 7 voltios, hay senos que son de 10 voltios, ¿no? ¿Ya? Cuando uno va a una electrónica y compra y uno dice, deme un zener de 5 voltios, deme un zener de 7 voltios, ya te lo venden así. O sea, ya están construidos para que cuando ellos sientan una corriente en este sentido, en el sentido que usted ve aquí, ya, se fije un voltaje en 5 voltios, en 7 voltios, ¿no? Entonces aquí se podría hacer un voltaje, depende de cómo sea la construcción del zener, o el zener que ha comprado, ¿no? De 5 voltios, de 7 voltios, de 10 voltios, ¿no? Yo por lo general he encontrado este usado. A veces no saben existir
el de 5 y no es porque no se lo fabriquen, sino porque en las electrónicas de aquí del país, más hay el de 7. Listo, hasta ahí. ¿Está entendido? Bueno, para hacer la explicación vamos a usar un ejercicio que nos hemos inventado y tenemos ese circuito que está ahí, ¿no? Obviamente, ya sabemos cómo encontrar la BR1, BR2 y BR3, pero ustedes saben que lo más importante o lo fundamental es ver el estado de los diodos, ¿no? Si conducen y si no conducen, y encontrar las corrientes, ¿no? En este caso, vamos a definir un sentido de las corrientes, I1 y 2, ¿ya? Como en la malla I1, como estamos definiendo este sentido, todos los voltajes de la resistencia serían más menos, ¿no? Recordando, si una corriente pasa así, por cada resistencia voy a tener esta polaridad, más menos, ¿no? Listo, entonces tengo mi ecuación 1 y voy a asumir, igualito que en los casos anteriores que ya hemos resuelto, el diodo 1 on y diodo 2 on. Entonces lo trato como un diodo normal, por lo tanto, mi circuito equivalente me va a quedar así. Mi fuente de más menos 20. Menos 20. Mi resistencia. El diodo conduce. Mi caída de tensión de 0.7, porque es de silicio, bajo la resistencia. Entonces, si este diodo conduce, ya sabemos a legua, se ve que este no va a conducir, pero igual tenemos que demostrarlo. Menos arriba, más abajo, porque va en este sentido. Vamos a decir que también es de silicio, ¿no? 0.7. Y aquí viene la resistencia de 15. 15, 5 y 10. Ya, entonces ya está una malla fácil, ¿no? Tenemos, las ecuaciones serían 20 menos 10 y 1 menos 0.7. La resistencia, ¿no? Puede ser que está más menos, ¿no? Sería menos 5 y 1 menos y 2 más 0.7 igual 0, ¿no? Vamos a la otra repasada por si acaso, ¿no? De menos a más, positivo, ¿no? Acuérdense que estoy viéndolo en este sentido. Positivo, menos, porque esta polaridad está así, porque la resistencia consume voltaje, menos 10 y 1, menos 0.7 porque va de un mayor potencial a un menor potencial, más menos. Está consumiendo 0.7, menos 5 y 1, menos y 2. Y este punto 7 va de menos a más, está aumentando el potencial, entonces más 0.7. Listo, tenemos ahí. Ahora vamos a destruir paréntesis para agrupar términos. Ya, tengo que este punto 7 con este punto 7 se van y el otro lado pasan como, este 20 pasa al otro lado como menos 20. Ya, y tengo menos 10 y 1, menos 5 y 1, más 5 y 2. Entonces tengo menos 15 y 1, más 5 y 2, igual a menos 20, que podríamos poner 15 y 1, menos 5 y 2, igual a 20, ¿no? Le he cambiado el signo nomás a la última ecuación. Listo. Vamos con la ecuación 2.
Para la ecuación 2 tenemos, en este sentido de más o menos, el 0.7 va negativo, ¿no? Menos 0.7. Mi signo de esta resistencia cambia, tiene que ir de más a menos. ¿Por qué? Porque siempre, si esta es la corriente de la malla, la corriente entra por el más y sale por el menos. Tiene que ser más y menos. Entonces, menos 5 y 2 menos y 1. ¿Ya? Luego sigue menos 15 y 2. Porque esto va más menos. Esto es igual a 0. Vamos viendo términos semejantes. Ese 0.7 va al otro lado como positivo. Y aquí tengo menos 5 y 2 más 5 y 1 menos 15 y 2. Ya, entonces tenemos 5 y 1 menos 22 es igual a 0.7. ¿Listo? Estamos hasta ahí todos, ¿no? Bueno, resolviendo el Kramer, me sale esto. Esto de aquí, ya dividiendo para comparar mi resultado con los estudiantes que han puesto las respuestas en el chat. No sale igual, ¿no? No sale igual. Listo, entonces ya tenemos nuestros valores de corriente y gracias a eso podemos decir que corriente en el diodo 1 es igual a I1, que si nos acordamos, este sería el diodo 1, la I de 1, y la I de 2 está apuntando por acá arriba, ¿no? Ya, entonces I de 1 es igual a I1, I de 1 es igual a 1,44, diodo 1 on. Ahora vamos con la I de 2. I de 2. Como I de 2 está apuntando por arriba, sería la I2, miren que la I2 me está apuntando por arriba, menos la I1 que está apuntando por abajo. La I2 que es 0.33 menos 1,44. I de 2 es igual a, bueno, sabemos que va a haber un número negativo. Entonces, diodo 2 apagado, ¿no? Ahora esto nos cambia completamente el circuito, porque ya como esto va a estar abierto, si abrimos ese diodo de ahí, toda esta rama que está aquí se pierde. Entonces nuestro circuito nos queda solo con el diodo Zener que está aquí. Directo hasta la resistencia. Aquí venía el otro, ¿no? Pero ya no le hago caso porque esto de aquí queda abierto. La resistencia de 15. Bajamos. Queda esto y la resistencia de 10 que está acá. Esto vale 20. Listo. Y aquí está el otro ramal, ¿no? Que ya ni lo dibujamos porque ya sabemos que eso desapareció. ¿Por qué? Aunque físicamente esté ahí la resistencia, pero como el diodo está abierto, es una resistencia al aire. Ya es una resistencia que no conduce. Está así la resistencia, mire. Con un circuitazo abierto ahí que no está conduciendo.
Listo, entonces tenemos que determinar si este diodo conduce. Si este diodo conduce, se porta como un diodo normal, con caída de 0.7, y si no conduce, si está en el otro lado, me va a aportar una caída de tensión. Se va a comportar como una especie de fuente de 5 voltios. Ya, porque aquí dice 5 voltios, ¿no? Bueno, vamos a asumir que conduce. Asumo diodo 1 on. Si asumimos eso, este de aquí se va a comportar así. Más o menos 0.7. Listo, entonces solo tengo una malla, que sería, y yo defino que mi corriente I va a ser así. Puede ponerle I1, ¿no? Una nueva I1. Puede ponerle I como usted quiera. Y X o cualquier variable. Y le voy a poner solo I, entonces sería, de menos a más sería 20, menos 10I, por la resistencia, ¿no? 10 por I, menos 0.7. No me vengo por aquí porque esto está abierto, por acá, menos 15I, igual 0. Listo, vamos viendo, podemos hacer la resta de esto que me va a dar 19.3, positivo, al otro lado pasa como menos 19.3. Y aquí tengo menos 25, ¿no? Y se van los signos y tengo que es igual a 19.3 sobre 25. Y eso sabemos que es mayor a 0. Y es igual a I de 1 y eso es mayor a 0. Por lo tanto, diodo 1 on. Y demostró lo que asumí desde un principio, ¿no? Luego, para sacar los voltajes, y aquí te piden, no sé, que te piden BR1, BR2. Como BR1 justo está en la misma polaridad de la corriente, ¿no? Justo está en el mismo sentido, yo diría que BR1 es igual a 10I, y eso es igual a 10 por esto que está acá, ¿no? Por 19.5 dividido por 25, 19.3 es esto. 19.3 dividido por 25, y BR2 sería igual a 15I, que sería 15 por 19.3 dividido por 25, ¿no? Y el resto ya solamente es sacar con la calculadora, ¿no? Esa sería la resolución del ejercicio. Bueno, tenemos este ejercicio que es igual al ejercicio anterior, solo que este diodo lo hemos puesto un Zener, porque en el ejercicio anterior nos dimos cuenta que este diodo no conducía, y vamos a ver qué pasa cuando no conduce y es un Zener. ¿Ya? Vamos a asumir diodo 1 on, diodo 2 on. Ambos están conduciendo, ¿no? El análisis sería el mismo que en el caso anterior. ¿Sí? Aquí lo he tachado, pero tendríamos que este de aquí me va a dar una fuente de 0.7. 0.7. Este de aquí, como estoy asumiendo que conduce, me va a dar una fuente de 0.7 en este sentido. Vamos a tener la misma I1, la misma I2. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos las mismas ecuaciones. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos las mismas corrientes. ¿Ya? Usted en su cuaderno más tarde puede copiarlo así, pero recuerde que sería solamente copiar lo mismo que tiene en la hoja anterior de su cuaderno, que ya tenemos las dos corrientes, ¿no? Entonces, más rápido, le voy a poner directamente I1, 1.44, I2,
0.33. Ya. Ya sabemos que va a salir todo eso. Y gracias a eso vamos a decir que como I de 1 es igual a I1, y esto es 1.44, ya. El diodo 1 es ON, y la I de 2, como es I2 menos I1, esto es I de 2, va a salir de 0.33 menos 1.44. Ya sabemos que el I de 2 va a ser negativo, o sea, menor que 0. Entonces diodo 2 off. Ya. Lo mismo que encontramos anteriormente, mire. En el ejercicio anterior, ¿no? Son los mismos resultados, miren. Diodo 1 on. Esta resta. Yo dije que era negativo, entonces diodo 2 off. Diodo 2 off. Listo. Ya. Entonces, al tener el diodo 2 off, en el caso anterior, ¿qué hacíamos? Esto de aquí se abre. Ahora ya no vamos a decir eso. Vamos a dibujar el circuito equivalente que tenemos gracias a encontrar estos resultados. Sería algo como esto. De voltios, diodo Zener, la resistencia de 10, resistencia de 5, y entonces nosotros habíamos dicho que más menos 5 voltios. ¿Por qué? Porque es un Zener de 5. ¿Ya? Y aquí viene mi resistencia de 15 ohmios. Listo. Ese sería mi circuito equivalente. El cambio, pues, repitamos, el cambio es que ya no lo pongo abierto, sino que lo pongo con una fuente donde está la Z, el más, menos de el voltaje del diodo Zener, 5 voltios. Listo, ahora vamos a definir mis nuevas corrientes I1 e I2. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que este diodo no conduce y que es una fuente. Eso ya queda ahí. Este de aquí ya murió ahí, como quien dice. Tenemos que ver este de acá. Primero vamos a asumir que conduce. Si conduce, es una fuente, es una caída de 0.7. Y si a pesar de eso me sale que la corriente va en el otro sentido, lo ponemos como una fuente de 5 voltios. Listo, como vamos a asumir que conduce, vamos a ponerle diodo 1, asumir. Diodo 1 on. Vamos a decir que esto de aquí es una fuente, una caída más o menos de 0.7. Recuerden, primero asumimos que es un diodo normal que conduce. Caso contrario, en lugar de abrirlo, le ponemos una fuente de 5 voltios. Bueno, vamos a demostrar eso. Para demostrar eso necesitamos encontrar las corrientes I1 e I2. Voy a hacer la primera malla que me da de menos a más, me da 20 positivo. Menos 10 por I1, menos 0.7, menos 5, esta resistencia que está aquí. Como la polaridad en este lado de la malla va más menos, ¿sí? Va a ser menos 5 I1 menos I2. ¿Ya? La fuente de más a menos sería menos 5 voltios. Eso es igual a 0. Luego la ecuación de mi malla vamos a resolverla. Con se me hacen 15 positivo
15 menos 0.7 se me hace 14.3 positivo, al otro lado pasa como menos 14.3. ¿Ya? Vamos a destruir los paréntesis, menos 10 y 1, menos 5 y 1, más 5 y 2. Luego me queda menos 15 y 1 más 5 y 2 es igual a menos 14.3, que para que quede mejor le vamos a poner 15 y 1 menos 5 y 2 es igual a 14.3. Esa sería mi primera ecuación. Vamos a sacar la segunda ecuación de la malla, que sería, viendo este punto de aquí, sería de menos a más, sería 5 voltios, menos, acuérdense que para este lado de la malla yo le pongo más menos así, sería menos 5 de corriente. La I2 que va para arriba, menos la I1 que va para abajo. Ya, menos 15 y 2. Eso es igual a 0. Luego este 5 que está aquí pasa como menos 5. Destruir los paréntesis que me queda menos 5 y 2. Más 5 y 1. Más 5 y 2 más 5 y 1. Menos 15 y 2. ¿Ya? 5 y 1. Menos 22 es igual a menos 5. Ya, esa sería mi segunda ecuación. Resuelvo el sistema de ecuaciones y pongo el resultado en el chat. Y yo lo voy a resolver usando un Kramer. Bueno, resolviendo por Kramer me sale este resultado, que es el mismo resultado que le sale a mis estudiantes en el chat. Listo, entonces tenemos que hacer el análisis. Y al hacer el análisis me doy cuenta que, como solo tenemos que demostrar, solo asumimos en D1, porque D2 ya lo tomamos como que no conduce como diodo, sino que se vuelve una fuente de 5 voltios. Vamos a analizar que I de 1 es igual a I1, eso es igual a 1,13. Entonces diodo 1 on, ¿no? Diodo 1 on, hemos demostrado lo que asumimos. Entonces el circuito me queda así. Me queda como que el diodo Sendrek conduce como diodo y el diodo 1 conduce como diodo y el diodo 2 se queda con un voltaje fijo de 5 voltios. Listo. Ya no va a haber más cambio en este circuito. Este circuito queda así, porque demostramos lo que asumimos. Ahora, si me piden esos voltajes, solo sería multiplicar en este caso, vamos a suponer que me piden así, más menos B1, más menos B2, BR2, sería BR1. Si me piden más menos BR1, sería BR1, como está más menos, ¿qué corriente entra por aquí? Entra I1, ¿no? Sería 10 por I1, porque usted tiene que poner la corriente que entra por la resistencia así, entra por el más y sale por el menos. En ese caso es I1, esto sería 10 por I1 que sale 1,13. Esto es 11,3 voltios. BR2, en este caso, más menos, una corriente que entra así, que entra en este sentido, de más a menos, que sería I1 menos I2. Eso sería 5, I1 menos I2. Eso sería nomás de reemplazar 5 I1 que vale 1,13 menos 0,53. Y usted lo resuelve eso con la calculadora. Eso es un número nomás. Y en el último, vamos a suponer que se lo piden al revés, el de acá, ¿no?
Vamos a poner que se lo piden así y le piden BR3 así. Ya. Lo que usted saca aquí es, lo que usted tiene aquí es más o menos, oye, llámele BR3X, ya para que no se confunda, BR3X, 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 ¿a qué sería igual? A la corriente que pasa por más o menos, en este sentido que sería 15 y 2, si se da cuenta, de más o menos, pasa la I2, sería 15 y 2, y este de aquí usted sabe que va a ser igual a menos BRX, BR3X. Entonces cuando usted ya pone BR3, usted le va a poner menos esto, menos 15 y 2, ¿no? Entonces sería menos 15 que multiplica al I2 que vale 0.53, y eso sería un resultado que usted lo saca en la calculadora sencillamente, ¿no? Conclusión. Tenemos los dos diodos Zeners. Asumimos que los dos diodos conducen como que fueran diodos normales. Ya. Lo encuentro. ¿Qué sucedió aquí? Digo que el diodo 2 no conduce como un diodo normal. Si fuera un diodo normal, queda abierto. Pero como esto es un Zener, queda como una fuente de 5 voltios. Ya murió el análisis ahí, ¿no? Sobre el diodo 2. El diodo 2 para siempre va a ser una fuente de 5 voltios. Para siempre. Luego, el diodo 1 no podemos decir nada porque a pesar de que aquí dijo que conducía como diodo, al hacer este cambio puede afectarle a este diodo. Puede afectarle, puede que sí le afecte como que no, pero hay que demostrar. Como ya dijimos que el diodo 2 para siempre va a ser una fuente de 5 voltios, tenemos que asumir que el diodo 1 otra vez que conduce como un diodo normal. Diodo 1 ohm. Lo resolvemos, nos damos cuenta que sí conduce como un diodo normal, que sí pudimos demostrar lo que asumimos y ya lo dejamos como un diodo normal, ¿no? Ya. Como lo dejamos como un diodo normal y asumimos que era un diodo normal, ya las corrientes I1 y 2 me sirven para los cálculos de la resistencia. Y eso es lo que hicimos acá. ¿Listo?